Bienvenidos a mi canal de YouTube. En este canal, exploraremos las historias más aterradoras y escalofriantes que el mundo tiene para ofrecer. Desde leyendas urbanas hasta cuentos de terror. Aquí encontrarás una amplia variedad de historias que te dejarán sin aliento. El espectro en la oscuridad. María era madre soltera de su hijo Alex, que tenía 7 años. Vivían en una acogedora casa a las afueras de la ciudad. María trabajaba desde casa como escritora independiente y le encantaba pasar tiempo con su hijo. Eran el uno para el otro. Un día, Alex volvió del colegio y le contó a María que había hecho un nuevo amigo. Se llama Señor Sombra, dijo. Es muy simpático. Le gusta jugar conmigo y contarme cuentos. María sonrió ante la vívida imaginación de su hijo y no le dio importancia. Se alegró de que hubiera encontrado un nuevo amigo. Durante los días siguientes, Alex pasó cada vez más tiempo con el señor Sombra. María le oía hablar con su amigo en su habitación y a veces vislumbraba una sombra moviéndose por la pared. Le pareció bonito que Alex tuviera un amigo imaginario y le animó a que pasara más tiempo con el señor Sombra. Una noche, María se despertó al oír a Alex hablar en sueños. Fue a su habitación a ver cómo estaba y lo encontró sentado en la cama, mirando fijamente a la pared. ¿Qué te pasa, cariño?, le preguntó. No puedo dormir, dijo él. El señor Sombra no me deja. A María le sorprendieron las palabras de su hijo. Nunca le había oído hablar así de su amigo imaginario. Intentó tranquilizarlo diciendo que solo era su imaginación, pero Alex no la escuchó. Estaba convencido de que el señor Sombra era real y que los estaba observando. Durante las semanas siguientes, María se dio cuenta de que Alex estaba cada vez más distraído. Dejó de jugar con sus juguetes y pasaba todo el tiempo con el señor Sombra. Rachel empezó a sentirse incómoda con la situación, pero no quería disgustar a su hijo diciéndole que dejara de pasar tiempo con su amigo. Una noche, María se despertó con los gritos de Alex. Corrió a su habitación y lo encontró agazapado en un rincón. ¿Qué ha pasado? Ha sido el señor Sombra, dijo él con lágrimas en los ojos. Me ha asustado. María intentó calmarlo, pero Alex estaba inconsolable. Ella decidió quedarse con él hasta que se durmiera y, mientras estaba allí sentada en la oscuridad, no pudo evitar la sensación de que algo les observaba. Al día siguiente, María decidió hablar con la profesora de Alex sobre su amigo imaginario. Quería saber si algún otro niño de su clase tenía un amigo imaginario llamado Señor Sombra. Pero cuando mencionó el nombre, la profesora palideció. ¿El Señor Sombra? Eso no es un amigo imaginario. Es un demonio. María se quedó atónita. No creía en los demonios, pero sabía que su hijo estaba aterrorizado. Decidió investigar un poco y descubrió que los demonios a menudo se hacían pasar por amigos imaginarios para ganarse la confianza de los niños. María intentó hablar con Alex sobre el señor Sombra, pero él se negó a escuchar. Estaba convencido de que su amigo era real y de que María no lo entendía. María no sabía qué hacer. No sabía cómo ayudar a su hijo. Una noche, María se despertó con el llanto de Alex. Corrió a su habitación y lo encontró sentado en el borde de la cama, agarrándose el estómago. ¿Qué pasa, cariño?, le preguntó. Es el señor Sombra, dijo él, con lágrimas cayendo por su cara. Me hace daño. María estaba horrorizada. No sabía qué hacer. Llevó a Alex al hospital, pero los médicos no le encontraron nada. Le mandaron a casa con analgésicos, pero María sabía que algo no estaba bien. En los días siguientes, María notó que el comportamiento de Alex había cambiado. María temía por la seguridad de su hijo. Empezó a investigar formas de deshacerse de los demonios, pero cuanto más leía, más desesperanzada se sentía.
No podía soportar la idea de perder a su único hijo a manos de un demonio. Una noche, María estaba tumbada en la cama cuando oyó un leve susurro procedente de la habitación de Alex. Se levantó para investigar, pero cuando abrió la puerta no encontró nada fuera de lo normal. Lo atribuyó a su imaginación y volvió a la cama. A la noche siguiente, María se despertó al oír un fuerte golpe procedente de la habitación de Alex. Saltó de la cama y corrió a su habitación, pero cuando abrió la puerta no había nadie. Miró por la habitación, pero todo estaba en su sitio. María sabía que algo iba mal. Empezó a sentirse observada todo el tiempo. Tenía miedo de quedarme sola en casa, incluso durante el día. Empezó a dormir en la habitación de Alex, esperando que el demonio no se le acercara. Una noche, María se despertó y encontró a Alex sentado en la cama con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa, cariño?, le preguntó. Está aquí, dijo Alex, señalando a la esquina de la habitación. El señor Sombra está aquí. A María se le aceleró el corazón. No podía ver nada, pero sentía una brisa fría que venía de la esquina de la habitación. Intentó consolar a su hijo, pero ella misma estaba aterrorizada. De repente, la habitación se quedó a oscuras. María oyó el ruido de algo que se movía por la habitación. Sentía un aliento frío en el cuello. Intentó encender la luz, pero no funcionaba. En la oscuridad, María pudo ver dos ojos brillantes que la miraban fijamente. Sentía el aliento del demonio en la cara. Intentó gritar, pero no le salía nada. Estaba paralizada por el miedo. El demonio empezó a acercarse a María y a Alex. María lo sentía cada vez más cerca. Cerró los ojos y rezó para que se fuera. De repente, oyó un fuerte golpe procedente de la puerta principal. El demonio desapareció y las luces volvieron a encenderse. María corrió hacia la puerta y se encontró a su vecino fuera. ¿Estás bien?, le preguntó preocupado. María temblaba. No lo sé, dijo. Había algo en la habitación con nosotros. Su vecino parecía escéptico. Tal vez fue solo una subida de tensión, dijo. Pero María sabía que no era solo una subida de tensión. Podía sentir la presencia del demonio en la habitación. Sabía que seguía ahí fuera, esperando su próxima oportunidad para atacar. En los días siguientes, María empezó a experimentar cosas extrañas en la casa. Los objetos se movían solos y podía oír extraños susurros procedentes de las paredes. Sabía que el demonio seguía allí, esperando su oportunidad para atacar de nuevo. María decidió que tenía que hacer algo. Se puso en contacto con un sacerdote local y le pidió que realizara un exorcismo en la casa. El sacerdote llegó al día siguiente y comenzó el exorcismo. Cuando el sacerdote empezó a cantar, María sintió que la presencia del demonio se hacía más fuerte. Lo oía susurrarle al oído, burlándose de ella. Intentó mantenerse fuerte, pero estaba aterrorizada. De repente, se oyó un fuerte golpe procedente de las paredes. El sacerdote continuó cantando, pero los golpes eran cada vez más fuertes. Rachel podía sentir la presencia del demonio cada vez más fuerte. Podía ver su sombra moviéndose por la habitación. Y de repente, desapareció. La habitación estaba en silencio. El demonio había sido desterrado. María abrazó a su hijo con fuerza, aliviada de que ambos estuvieran a salvo. Sabía que nunca olvidarían el terror que habían experimentado, pero se alegraba de que por fin pudieran seguir adelante. María y Alex abandonaron la casa unas semanas más tarde. Dejaron todo atrás, no querían ningún recuerdo del terror que habían sufrido. Se mudaron a una nueva ciudad, donde podrían empezar de cero. Pasaron los años y María y Alex siguieron adelante con sus vidas. Alex se había convertido en un joven feliz y sano, y Rachel había encontrado una nueva sensación de paz. Pero nunca pudo olvidar al demonio que había atormentado su hogar. Un día, María recibió una llamada de su antiguo vecino. «No te vas a creer lo que he encontrado en el desván de tu antigua casa», le dijo. María no se atrevía a volver, pero sabía que tenía que ver lo que había encontrado.
Volvió al pueblo donde había vivido y se reunió con su antiguo vecino en la casa. Mientras subían al desván, María sintió que el corazón le latía con fuerza. No sabía qué esperar. Cuando llegaron al desván, su vecino le entregó una pequeña caja de madera. «He encontrado esto en un rincón», le dijo. María abrió la caja y dentro encontró un juguete pequeño y polvoriento. Era una marioneta de sombras, como la que Alex le había descrito años atrás. María sintió un escalofrío. Sabía que el demonio se había escondido en aquella marioneta, esperando su oportunidad para atacar. Sabía que había estado allí todo el tiempo. María y su vecino decidieron quemar la marioneta para asegurarse. Mientras veían arder la marioneta, María sintió un gran alivio. El demonio había desaparecido para siempre. Mientras se alejaba de la casa, María sintió que por fin podía volver a respirar. Por fin había dejado atrás su pasado y sabía que el demonio no volvería a atormentarla. Pero mientras conducía por la carretera, vio una sombra que se movía en su espejo retrovisor. Podía oír un leve susurro procedente del asiento trasero. Sabía que el demonio seguía con ella, incluso después de tantos años. María intentó ignorarlo, pero sabía que el demonio siempre formaría parte de ella. Sabía que nunca se libraría realmente de él. Mientras se alejaba, María sabía que nunca volvería a ser la misma. El demonio la había cambiado y sabía que la perseguiría el resto de su vida. Pero también sabía que había sobrevivido, y eso era suficiente. María llegó a casa conmocionada por el encuentro con el demonio. Intentó deshacerse de la sensación, pero no pudo evitar sentirse observada. Pasaron los días y María intentó hacer su vida con normalidad. Pero no podía deshacerse de la sensación de que el demonio seguía con ella. Vislumbraba sombras que se movían en los rincones de su campo de visión y oía voces susurrantes a altas horas de la noche. Una noche, mientras María se preparaba para acostarse, notó algo extraño en su reflejo en el espejo. Había una sombra detrás de ella, una forma que parecía moverse sola. María se dio la vuelta, pero no había nada. Intentó reírse, pero sabía que algo iba mal. Aquella noche, tumbada en la cama, María sintió que la asfixiaban. No podía respirar y sentía como si algo le oprimiera el pecho. De repente, la habitación se llenó de una luz cegadora y María sintió que la levantaban de la cama. Se sintió ingrávida, como si flotara en el aire. Cuando la luz se desvaneció, María se encontró en un vacío oscuro y sin rasgos. No veía nada, pero sentía una presencia a su alrededor. «¿Quién eres?», preguntó, y su voz resonó en la oscuridad. La única respuesta fue una risa profunda y amenazadora. María intentó moverse, pero se dio cuenta de que estaba paralizada. No podía mover los brazos ni las piernas, ni siquiera parpadear. De repente, una figura apareció ante ella. Era una forma sombría e indistinta, con ojos brillantes que parecían atravesarle el alma. «No puedes escapar de mí, María», dijo la figura, con su voz resonando en el vacío. «Ahora me perteneces». María sintió que una frialdad le recorría el cuerpo. Sabía que estaba atrapada, que no tenía escapatoria. Pero entonces, una voz resonó en el vacío. Era una voz que reconoció. Una voz que había creído que había desaparecido para siempre. «¿Mamá?». La voz de Alex gritó. «Mamá, vuelve conmigo». María sintió una oleada de esperanza. Concentró toda su fuerza de voluntad en la voz de su hijo, en el amor que sentía por él. Poco a poco, la oscuridad empezó a retroceder. La figura que tenía delante empezó a desvanecerse y volvió la luz. María estaba tumbada en la cama, jadeando. Miró a su alrededor, pero todo estaba normal. No había rastro del demonio, ni indicios de que hubiera ocurrido nada. Pero María sabía que algo había cambiado. Sabía que había vuelto a encontrarse cara a cara con el demonio y que de algún modo había logrado sobrevivir. Mientras yacía en la cama, María sabía que el demonio siempre estaría con ella. Acecharía sus sueños y la acecharía en las sombras, esperando su oportunidad para atacar de nuevo.
pero también sabía que no estaba sola. Tenía a su hijo y contaba con el amor y el apoyo de los que la rodeaban. Y con eso, sabía que podía enfrentarse a cualquier cosa. Al cerrar los ojos, María sintió que la invadía una sensación de paz. Sabía que el demonio siempre formaría parte de su vida, pero también sabía que era más fuerte que él. Sabía que nunca estaría sola y que siempre tendría el poder de defenderse. Y con eso, cayó en un sueño profundo y sin sueños, lista para enfrentarse a cualquier horror que el futuro pudiera depararle. Mientras María se dormía, el demonio la observaba desde las sombras. Sabía que nunca podría ser derrotado de verdad, que siempre formaría parte de su vida, atormentando sus sueños y acechando sus momentos de vigilia. Y mientras la observaba, el demonio sonreía, sabiendo que había encontrado una nueva víctima. Mientras María dormía, el demonio le susurraba, prometiéndole volver y reclamar su alma. Y así, el demonio esperó, aguardando su momento, hasta el día en que María volviera a estar sola y vulnerable. Porque sabía que al final, ella no sería rival para su poder oscuro y malévolo. Y la reclamaría, en cuerpo y alma, como suya. Hemos llegado al final del cuento de esta noche. Esperamos que hayan disfrutado de esta escalofriante historia sobre el amor de una madre y los peligros que acechan en las sombras. Recuerda que el terror puede adoptar muchas formas y que a veces, las cosas más aterradoras son las que no podemos ver. Pronto volveremos con más historias que le mantendrán en vilo. Hasta entonces, permanece atento y mantén los ojos bien abiertos para detectar los fantasmas nocturnos. Suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones y dale me gusta a este video. Buenas noches y dulces sueños o pesadillas.